Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Arvin, California. Antes de comenzar con el tema de esta tarde, quiero agradecer a todos los hermanos que pudieron asistir esta mañana a nuestro devocional de Santa Cena a las 9 de la mañana. Yo sé que algunos, por diferentes razones, no pudieron, pero fue una bendición tenerles, y esto es un paso que nos va llevando hacia lo que llamamos la nueva normalidad, que esperamos ya cumpliendo con ciertos requisitos y presentando el plan que tenemos a la ciudad, ya podamos tener algunas reuniones. Igual como los miembros recibieron por correo postal las instrucciones de cómo vamos a funcionar entre semana. Espero que todos estén claros, todas, y cualquier cosa pueden mandar mensajes, llamarme por teléfono. El asunto es estar bien claros de cómo vamos a funcionar todo el mes de mayo. Continuamos los domingos a las 3 de la tarde y la iglesia virtual va a seguir permanentemente. Queremos bendecir a todas las personas que nos siguen también en otras ciudades y en otras partes del mundo, y creo que esto ha sido una bendición. Queremos mantener este servicio de manera permanente, pero como iglesia local vamos poco a poco regresando a nuestras reuniones. Muy bien, hoy yo quiero compartirte 5 cosas que un cristiano puede hacer en este tiempo. Y para mí es importante que esto lo tomes en cuenta, porque a veces cuando estamos especialmente aislados, en un proceso de cuarentena, de pronto decimos: ¿y qué podemos hacer para Dios? Si la iglesia está cerrada, lo más que podemos hacer es conectarnos. Y hay gente que conozco que hoy domingo se está conectando a 5 predicaciones. Ven predicaciones por televisión, ven predicaciones de diferentes iglesias, y están comiendo y comiendo y comiendo, y pues van a terminar como ovejas gordas en la manada. Realmente, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Yo quisiera que te pusieras a pensar en qué es lo que Dios, en cierta forma, le ha quitado a la iglesia, como congregación, como iglesia local, como iglesia mundial. Aun cuando estemos teniendo este tipo de actividades de manera online, la mayoría de los pastores estamos esforzándonos por llegar a nuestras ovejas, a nuestro grupo, y pues bendecir a otras personas, pero estamos dando mensajes muy pastorales. Realmente hay un proceso que se ha truncado en cierta forma, y es el proceso de hacer discípulos, si lo entendemos desde el punto de vista bíblico. Pero también nos damos cuenta de que ya la iglesia pasó por cosas como estas. En el libro de los Hechos, la iglesia no tenía edificio, vivía en persecución, no tenían equipos de música, no tenían internet, no tenían nada de lo que tenemos ahora. Estaban todavía más limitados. Pero poco a poco, después de la persecución, fueron entendiendo el plan de Dios, porque al principio no lo entendían, seguían insistiendo en tener la mega iglesia en Jerusalén. Pero al venir la persecución y entrar el apóstol Pablo, me llama la atención cuando Pablo saluda a la iglesia que está en la casa de Lalita, o a la iglesia que está en la casa de Beni, o la iglesia que está en la casa de Yolanda, o en fin, cualquiera de los hermanos de aquella época. Montaban su iglesia en la casa, trabajaban haciendo discípulos en la casa. El hecho de no tener un edificio hizo que cada hogar se convirtiera en una iglesia, y por eso es que la iglesia del libro de los Hechos crecía un 400% al año, mientras que la débil iglesia del siglo XXI, con todo su poderío, apenas estaba creciendo un 10% al año. Así es que yo quiero darte algunas cosas, 5 cosas que podemos hacer
como creyentes por el reino, trabajando por el reino en este tiempo y no estar diciendo no tengo nada que hacer, porque sí hay mucho que hacer. Y quiero empezar con Juan capítulo 15, verso 5. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid, yo soy el árbol de la uva, y ustedes son las ramas. Y eso los hermanos de esta zona lo entienden bien, porque aquí estamos rodeados de viñedos, y la mayoría de ellos trabajan en la viña, y conocen el trabajo con la uva. Y dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, dice el Señor Jesús, no pueden ustedes hacer nada. No están hablando de separados del edificio, no está hablando de separados inclusive del pastor. Está diciendo separados de mí, de Jesucristo. Ustedes son las ramas, yo soy el árbol. Si están pegados a mí, yo voy a fluir en ustedes y van a llevar mucho fruto. Pero si continuamos leyendo, dice que algunas ramas se vuelven muy gordas. Por eso ahora aquí en Arvin estaban en la poda, ¿verdad? Se llama la poda. Cuando vienen a podar las ramas, porque las ramas gordas ya no dan fruto, solo quieren alimentarse y ya no dan fruto. Entonces son cortadas y echadas al fuego. Hace unos días pasamos y vimos donde las estaban quemando. Entonces, el Señor lo que quiere son ramas que den fruto. Y este es el mejor momento para que como rama comiences a dar fruto. Pero si sigues cargándote de solo comer y comer y comer de todo lo que aparece en la televisión y en las redes sociales, aparte que te vas a intoxicar, porque lo mejor es que estuvieras escuchando el mensaje de tu pastor. Ahora, si no tienes pastor y estás conectado aquí, perfecto. Pero es necesario estar comiendo en un mismo lugar. Entonces, es para nosotros fundamental como creyentes estar pegados al árbol. ¿Para qué? No para engordarnos, que es lo que están haciendo muchos en este tiempo. Llenándose y llenándose. ¿Para qué? ¿Con quién lo están compartiendo? ¿Qué están haciendo? El Señor dice que lo que quiere es que llevemos mucho fruto. Así es que el primer consejo que quiero darte, que es un proceso, lo que yo quiero enseñarte es un proceso de 5 pasos muy simples que puedes dar. Ahora, si dices, es que yo no tengo los recursos para hacerlo, ahí es donde estoy yo. Estamos poniendo todo un sitio web lleno de recursos. Vamos a darte todos los recursos para poder hacer este trabajo. Pero no podemos hacer el trabajo por ti. Te podemos dar los recursos que necesitas. Nada más los pides y te los damos. Porque el primer paso, lo primero que puedes hacer en este tiempo es sembrar la palabra en las vidas de aquellos que te rodean. Yo estoy seguro que a pesar del encierro, todavía tienes un círculo de amigos y un círculo de familiares. Estoy seguro que todavía te estás comunicando con ellos a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de reuniones online. En fin, te estás comunicando. Hay muchos medios y yo sé que no estás totalmente solo o totalmente sola. La pregunta es cuando te comunicas con todo ese círculo que tienes a tu alrededor actualmente, ¿de qué hablan? ¿Hablan de las malas noticias? ¿Hablan de la epidemia o la pandemia? ¿O hablan de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de miedo? ¿Estamos hablando de noticias? ¿O estamos hablando de la palabra poderosa de Dios? Esa es la pregunta. Porque podrías tener un plan sencillo. ¿Cómo podrías hacerlo? Bueno, yo tengo un plan de 7 pasos. Ese es el primer punto de los 5 que quiero tratar, pero el primer punto tiene 7 pasos. 7 días que podrías estar trabajando con tu círculo. El primer día, lo primero que tenemos que hacer es darle a conocer a las personas que Dios está interesado. Dios está interesado en ti. Dios tiene preocupación por tu vida. No estás solo, no estás sola. La gente hoy en día se siente sola, se siente abandonada. Se siente como que
las cosas no van a cambiar, que todo va a estar mal toda la vida, y es cierto que los escenarios que vienen para el mundo no son muy prometedores, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón es diferente. Y si tienes a Cristo en tu corazón, debes estar experimentando algo muy diferente a todos los demás. Ahora, lo que necesitas es compartir eso con otras personas. Entonces, el primer día, realmente puedes hablarle a las personas de lo interesado que Dios está en ellas. Dejarlas pensando en eso, en cómo es que Dios se interesa en ellas. Como te vuelvo a repetir, te podemos brindar los recursos de este plan de 7 días para compartir a Cristo Jesús. El segundo día, puedes hablar de qué lugar ocupa Dios en tu vida. Si Dios está interesado en ti, que fue lo que hablas el primer día, ahora, ¿qué lugar está ocupando Dios en tu vida? ¿Qué tanto está llenando tu vida en este momento Dios? Entonces empezamos a tener una conversación. No es una lectura de la Biblia, sino una conversación de vida. Y para el tercer día, entonces sí podemos entrar un poquito ya más bíblicos, hablando de cuál es la situación actual del ser humano, por qué el mundo está como está, por qué está pasando lo que está pasando, cuál es el resultado que estamos viendo, de qué fue lo que pasó, dónde fue que comenzó todo esto. La gente necesita entender por qué el mundo está como está, de dónde empezó. Para el cuarto día viene la parte más importante, porque aquí es donde vas a demostrar que de verdad eres cristiano. Porque si no eres cristiano no vas a poder hacer el cuarto día. Porque el cuarto día lo que vas a decir es la historia de tu vida. La historia pasada y la historia presente. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en tu vida. Si no puedes dar ese testimonio, yo te invito hoy a recibir a Cristo en tu corazón porque todavía no has nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de contar una historia de vida con Cristo Jesús. Y esa historia cambia vidas, esa historia impacta vidas. La gente está aburrida de ver predicadores de fantasía. La gente quiere ver a personas reales que han sido transformadas y cambiadas por Dios. Y ese eres tú. Y tienes un grupo a tu alrededor. El quinto día, después de hablar de lo que tú eres en Cristo Jesús, el quinto día, quiero que hables de cuáles son las expectativas futuras que tienes. Porque hay gente que en este momento no tiene expectativas. Pero si eres un creyente de verdad, debes estar lleno de expectativas. Yo estoy creyendo que Dios va a hacer cosas increíbles. Por eso estoy hablando de esto. Porque yo creo que Dios va a hacer cosas increíbles a través tuyo. Yo estoy creyendo que 1000 personas a través de esto van a empezar a ser nuevos discípulos. Y que esos discípulos van a ser a otros discípulos. Y que la iglesia va a ser imparable siempre. Yo estoy creyendo eso, que los edificios han limitado a la iglesia, pero que ahora la iglesia no tiene límites, no tiene techo y no tiene paredes. Tú eres la iglesia y ahora es el momento para empezar a demostrarle al mundo quién es Jesús en tu vida. Así que el día 5 habla de tus expectativas. El día 6 vas a hacer la pregunta más importante para cada una de esas personas que has estado trabajando. ¿Te gustaría iniciar una relación con Dios como la que yo tengo? Por eso, hermano o hermana, si usted no tiene ese tipo de relación y ya han pasado muchos días de cuarentena, ya debería tener ese tipo de relación. Si no la tiene, empiece a buscarla. Porque lo que tenemos que dar a entender es que tenemos una relación, no a mentir. Es que vamos a demostrar. Y estos 7 días de evangelismo que vamos a hacer con las personas que conocemos, son las que demuestran qué clase de personas somos.
Porque ya no es el pastor el que va a venir a evangelizar o a predicar. No es otra persona, soy yo, es usted. Es hablando a su círculo. Y ese día número 6 le vas a decir, ¿te gustaría iniciar una relación con Dios como la que yo tengo? Y vas a conversar ese tema. Y vas a ayudar a esa persona para recibir a Cristo en su corazón. Esa persona que estás trabajando puede ser tu familia, pueden ser tus amigos. De todo ese grupo, tal vez no todos acepten, tal vez no todos digan que sí. Pero si tienes 20 personas que estás trabajando y logras que 6 personas acepten a Jesús en el día 6, el día 7 les puedes hacer la última pregunta de esta primera parte. ¿Me permitirías acompañarte en esta nueva etapa de tu vida? Y cuando hagas esa pregunta, te vas a convertir en pastor o pastora. Y entonces, cuando Satanás estaba tan alegre de haber cerrado las iglesias y de apagar a un grupo pequeño de pastores, se va a asustar cuando vea que en cada casa hay un pastor, que en cada casa hay una iglesia y que esa iglesia está resplandeciendo poderosamente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y te estoy compartiendo. Este primer paso es sembrar. Y vas a terminar ese día diciendo, ¿quieres que te acompañe? ¿Por qué? Porque tu razón de ser como creyente, lo acabamos de leer, es llevar fruto. Y para llevar fruto, para presentar una cosecha a Jesús el día que Él venga, tienes que hacer discípulos. Cuando Jesús venga y te diga, ¿dónde está tu cosecha? Yo tengo la mía. Tengo 40 años. No recuerdo cuántas personas he bautizado, cuántas personas se han convertido conmigo, cuántas personas he llevado a los pies de Dios, cuántos de ellos ya son pastores. Pero la pregunta es, cuando tengas que enfrentarte con el Señor y Él te diga, ¿dónde está tu cosecha? Todavía hay tiempo, hermano. Así que el segundo paso, después de esos 7 días de evangelización y de haber logrado conseguir que un grupo pequeño, no importa, pueden ser 2, 3, no importa, un grupo pequeño haya recibido a Jesús en su corazón y te haya dicho, sí, quiero seguir adelante, quiero que me acompañes para crecer. Lo que vas a hacer, como estamos hablando de siembra y cosecha, lo que vamos a hacer es trasplantar esas plantitas que están creciendo, que comienzan a germinar en Cristo. Lo que vamos a hacer es integrarlos a la vida de Dios. Antes se decía, vamos a integrarlos a la vida de la iglesia. Pero ya eso no es tan importante. En este momento, lo importante es integrarlos a la vida de Dios. Es necesario que comiences a enseñar a tus discípulos las cosas básicas que tú haces para poder sobrevivir y vivir y crecer como cristiano. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Espero que lo estés haciendo, porque no te estás muriendo. O sea, los discípulos oran, estudian la palabra y aprenden a relacionarse con Dios. Son 3 cosas básicas para poder ser cristiano. Así es que, como yo sé que ustedes son discípulos, yo sé que ustedes oran, estudian la palabra y tienen una relación con Dios, lo único que tienen que hacer es enseñarle a sus discípulos lo mismo que ustedes están haciendo. Enseñarles cómo orar, cómo es que Dios responde las oraciones, qué tienen que hacer a través de las oraciones. Y eso lo hemos estado viendo mucho en nuestra iglesia en el año pasado, ¿verdad? La parte de escuchar la voz de Dios, de aprender a orar, de llevar una lista de qué cosas Dios me va contestando, cómo las contesta, etc. O sea, necesitamos realmente que la gente aprenda a orar, porque hay personas que oran y pasan todo un año orando y nunca reciben respuesta. Eso es como sembrar y sembrar y sembrar y tampoco recoger nada. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Cuando oramos siempre hay respuestas, siempre.
aún el mismo día que comenzamos a orar. Y aún cuando hay oposición satánica, como le pasó a Daniel, que duró 21 días en ayuno y oración, el ángel después le dijo, desde el día que comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. Solo que hubo una gran guerra en el camino con el príncipe de Persia que se nos opuso y tuvimos que pelear por tu oración. Y eso es tan lindo, saber que hay ángeles, que hay guerra espiritual en los aires por la oración de un creyente. Entonces, necesitamos enseñarles a orar, enseñarles a estudiar la palabra. Por eso tenemos disponible una gran cantidad de material que puedes bajar o tomar del sitio web. Si no puedes, o no eres muy bueno, aunque es muy fácil como lo estamos haciendo, pero no puedes, luchamos, lo hacemos, lo enviamos por correo postal, como sea. Lo importante es que puedas tener los recursos para trabajar, porque hay que enseñar a las personas cómo estudiar la Biblia y cómo es que la Biblia se revela a ellos y cómo Dios, a través del estudio de la palabra y la oración, es que empieza a relacionarse con nosotros como creyentes, y eso hace que las personas nuevas empiecen a vivir una nueva dimensión de lo que es la vida espiritual. Entonces, lo único que tienes que enseñarle a ellos es lo que estás haciendo ahora. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes llevar donde el pastor. Voy a llamar al pastor para que ore por ti. Voy a llamar al pastor para que te dé discipulado. Estamos limitados los pastores. Gracias a Dios. Porque creo que Dios quiere que la iglesia empiece a trabajar y a tener una iglesia local en cada barrio, en cada casa. Y la primera iglesia es tu familia, son tus hijos, es lo más cercano, es lo que amas. Esa es tu primera iglesia, es tu responsabilidad. Y es hora de empezar a trabajar en esto. Por eso Dios estaba haciendo todo este esfuerzo en el mundo. Parece que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Nosotros entonces como iglesia, como te lo he dicho, te brindamos los recursos para hacer este trabajo. De tal forma que la persona que está trabajando, las personas que estás trabajando puedan crecer después de que la semilla ha germinado. Y si hacemos esto, al estar las iglesias cerradas, en lugar de decaer, el evangelio se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque cada miembro dejará de ser oveja y se convertirá en pastor. Y sabes una cosa, si no estás aquí cerca y estás en otro lugar y estás oyendo esto y de verdad quieres plantar una iglesia, mándame un mensaje. Te voy a ayudar a plantar una iglesia. Hemos plantado iglesias en diferentes lugares, en diferentes países. Y si quieres, hoy es el día para plantar iglesias en todos los barrios, en todos los lugares del mundo. Es el momento para hacer crecer el evangelio. Si quieres, te puedo ayudar. No me importa si no eres de mi denominación o de mi grupo o lo que sea. Lo único importante es que quieras servir a Dios. Es importante. Dios quiere esto. No te estoy pidiendo una cuota de dinero. No te estoy poniendo nada más que las ganas de dar fruto y presentar una cosecha al Señor Jesús. Así que no tienes ninguna excusa delante de Dios el día que Él vuelva. Por eso hablé al principio, cuando la iglesia de Jerusalén estaba en ese estado de confort de mega iglesia. Habían como 30,000 miembros, dependían de 12 apóstoles y 7 diáconos. Eso era todo. Los demás estaban solamente sirviéndose. Pero vino la persecución y de pronto, de un momento a otro, los diáconos se convirtieron en ministros. Y muy poco tiempo después, toda la gente que fue esparcida iba predicando el evangelio y la gente venía a sus casas. Y por eso Pablo hablaba de la iglesia que estaba en la casa de este, en la casa del otro, porque había
un avivamiento. Y eso es lo que viene. Viene un avivamiento si quieres pagar el precio. La crisis debe ser una oportunidad para la iglesia. Dios no te ha mandado a estar ahí encerrado, temblando, lleno de miedo. Perdón que lo diga, pero un día de estos me decía una hermana de la iglesia, me decía, qué extraño lo que veo, que la gente que debería tener más miedo a la muerte en estos días, porque no tiene a Cristo en su corazón, tienen menos miedo que los creyentes que están aterrorizados y no quieren morir. Pero el Señor Jesús dijo que el verdadero amor está en poner nuestra vida por otros. Y Él dio el ejemplo. Este es el tiempo para hablar de Jesús. Este es el tiempo para sembrar la palabra y hacer discípulos. Y este que acabo de darte es el segundo paso que debes seguir con tu pequeño grupo del círculo que está a tu lado. Tercer paso. Necesitamos, una vez que las personas aprenden a tener una relación con Dios, aprenden a orar, aprenden a estudiar la Biblia, entonces necesitamos cuidar del crecimiento de esas plantas que han pegado en la tierra. Ya pegaron, ya están creciendo, ya son plantitas que no se van a morir, pero necesitan ser regadas, ser alimentadas, ser cuidadas para que puedan llevar fruto, y a eso le llamamos discipulado. Y ya es hora de que comiences a hacer discípulos y te olvides de que otros vayan a hacer ese trabajo por ti. Si la idea tuya es pagar un pastor o pagar a una iglesia para que hagan ese trabajo por ti, va a estar difícil en esta época, porque ya vamos a hablar más adelante de eso. No todas las plantitas que siembres van a pegar, algunas se ahogan, se mueren, no todas funcionan. Pero aquellas que lo hacen, vamos a cuidarlas. Debes cuidarlas con amor, con esmero. Son las plantitas que nacieron producto de lo que has estado haciendo. Es algo maravilloso. Te vas a sentir increíblemente emocionado, emocionada cuando empieces a cuidar tus plantitas. Como tenemos ahora tantas limitaciones, yo me siento emocionado de que ahora te toque hacer ese trabajo con tu círculo de responsabilidad. Ya voy a dejar de usar tu círculo de amigos, tu círculo familiar. Voy a ponerle tu círculo de responsabilidad, porque es tu responsabilidad delante de Dios, no es la mía. Yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad contigo, pero ahora quiero que cumplas con tu propia responsabilidad. Entonces, aun cuando la iglesia esté limitada para reunirse, y ya no podemos estar como antes, ¿verdad? Yo creo que por lo menos los hermanos que vienen a nuestra iglesia, aunque yo siento que hay personas que están teniendo relación con nosotros a distancia desde otros lugares, no sé si tendrán o no iglesia, pero ya hasta parece que se sienten parte de nuestra congregación. Pero yo sé que los que están en esta zona son parte, se sienten parte de la comunidad cristiana de Harbin todavía, aun cuando nos podemos reunir o nos reunimos poco, ¿verdad? Como hoy en el parqueo. Entonces, yo creo que ya después de esto podrías llevar a tus discípulos a tener ese sentido de pertenencia que tienes. Si sientes que eres parte de esta iglesia, puedes hablarle a esa persona que vienes trabajando de cuál es la iglesia a la que perteneces, de por qué perteneces a esa iglesia, cuál es la razón por la que sientes que en esa iglesia Dios te está bendiciendo, te está ayudando, tienes un pastorado cercano, tienes una serie de recursos, siempre estás teniendo oportunidad de crecer. Entonces,
vas a poder hablar de tu pertenencia y poder invitar a esas personas a integrarse a nuestra iglesia, a nuestras actividades online, a nuestras actividades virtuales, que tenemos mucho. El 2020 está lleno de actividades. A partir del segundo semestre tenemos el coaching con parejas, el coaching parental para padres de familia, para trabajar con su familia. Solo ese dura 6 meses. Es un coaching maravilloso donde los padres aprenden a ser líderes y a desarrollar sus hijos y a trascender a través de las generaciones. Es algo maravilloso. O sea, tenemos una gran cantidad de actividades online, actividades presenciales, por supuesto. Nos vamos a reunir de diferentes formas, hasta en grupos de 5, por todo lado. Vamos a impactar la ciudad. Tenemos que hacerlo, porque a eso nos ha llamado Dios. Entonces, se podrán integrar a todas nuestras actividades online, virtuales, y si están cerca, a las actividades y los encuentros presenciales, a nuestros pequeños grupos, etc. Eso es lo que queremos, que la gente sienta que pertenece, que tiene un lugar donde recurrir en tiempos de dificultad. Yo estoy seguro de que si empiezas a hacer esto ya, en muy pocos meses vamos a estar bautizando un buen grupo de personas, aún con todos los protocolos que hay hoy en día de sanitización, pero vamos a bautizar porque el Señor nos mandó a bautizar. Yo no sé cómo, no sé dónde, pero vamos a bautizar. La iglesia no se detiene. La iglesia es indestructible y eterna. La iglesia es la esposa del Cordero. Y las bodas están cerca. Jesús viene pronto. Preparemos el camino. Preparémonos para la venida del Señor Jesús. Es el tiempo para hacerlo. Cuarto paso, cuarta cosa que puedes hacer en este tiempo. Si ya sembraste, si ya enseñaste lo básico, si ya estás discipulando a esta persona y se ha integrado a la vida de la iglesia. Hemos venido hablando el año pasado, por eso fue que Dios puso toda esa palabra. La cuarta cosa que puedes hacer es disfrutar. Esto es maravilloso. Disfrutar de la floración de las plantas. ¿Saben qué pasa cuando las plantas echan su flor? Que el fruto está cerca. Dice que han crecido. Y ellos están descubriendo cómo Dios los puede utilizar. Y estás trabajando en eso. Cuando veas que tus discípulos comienzan a florecer y que empiezan a querer, a pensar, y ahora, ¿qué puedo hacer yo por Dios? Como estabas pensando ahora, cuando yo llegué con este mensaje. Que estás pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? No me puedo ir a reunir en la iglesia. ¿Qué quieres que haga? Todos los cristianos están hablando así. Pues es el momento. Así como Dios te está hablando, va a venir un momento en que esas personas te van a decir, ¿qué puedo hacer yo? Están en su floración. Te darás cuenta que conforme tu discípulo crece y se fortalece, empieza a hacerse esa pregunta que te estás haciendo ahora: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo servir? Esa es la razón de este mensaje. Y entonces viene esa gran pregunta. Es la pregunta que te estás haciendo. Porque yo asumo que si eres un buen cristiano, debes estarte preguntando: Señor, ¿qué puedo hacer? Y tu razonamiento debería ser en este momento: pues aquí estoy encerrado y no estoy haciendo mayor cosa por el reino de Dios. Entonces aparece la oración que tenemos que hacer hoy. Señor, me siento inútil en esta cuarentena. Siento que no estoy haciendo nada por tu reino. ¿Qué puedo hacer? Y entonces Dios te dice: hoy mandé al pastor Adrián y te dio 5 cosas que puedes hacer.
pero dijiste qué pereza, yo no quiero hacer eso, yo estaba pensando en otra cosa, en conciertos, en fiestas evangélicas, en cenas, etc. Pero Dios te está hablando. El Señor te dice, debes escuchar ese mensaje. Debes pensar en qué realmente deberías estar haciendo. No puedes estar ocioso, no puedes estar ociosa, vagabundo o vagabunda en el reino de Dios. Hay que estar trabajando hasta que Él vuelva. Así que la quinta cosa que vas a hacer si sigues este plan es promover la producción del fruto. Las personas no pueden limitar el proceso que hay en ellos. Si está saliendo la flor, obligatoriamente y en forma natural va a salir el fruto. Ahora tienes que llevarlos a dar fruto, porque cuando Jesús venga, viene por el fruto de ellos también. Dios nos ha llamado a tener una cosecha. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en ese momento? Podrías hacer lo mismo que yo estoy haciendo hoy contigo. Motivarte para hacer discípulos, romper el caparazón, salir de esa vida de tortuga evangélica que no avanza, que no camina, que siempre es lo mismo. Cuestionarte a ti mismo, tu trabajo para Dios y empezar. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos años va a durar eso? No hay tiempo. Aquí no estamos hablando de que vamos a durar 3 años discipulando a una persona hasta que sea súper santa y vuele por los aires. No, esto es un proceso rápido. Es un proceso de que vamos a ver a estas personas dando fruto muy pronto. Tu discípulo puede estar dando estos 5 pasos muy pronto y empezar a multiplicarse también. Y así se va a estar multiplicando la iglesia en todo el mundo. Y como te habrás dado cuenta, hermano y hermana, no necesitas de un edificio para hacer nada de esto que estoy hablando. No necesitas de un edificio. Lo único que necesitas es entender la voluntad de Dios y la razón por la cual Dios ha cerrado las iglesias. A ver si acaso la gente sale y hace discípulos, porque nadie quiere. Todo el mundo estaba muy contento pagando para que le hagan su trabajo, pero ya eso se acabó. Es el momento para ir a hacer nuestro trabajo, cada uno como creyente, como discípulo, a ser discípulos. Y esto te lo estoy diciendo con amor, te lo estoy diciendo con cariño, te lo estoy diciendo porque si no te amara no te lo diría. Pero necesito llamar tu atención. Necesito llamar tu atención ahora. Es el tiempo. Sería bueno que todos los cristianos entiendan el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Que entiendan lo que Dios está demandando de sus vidas. Y esto, sinceramente, y lo voy a decir con dolor, pero también duele mucho a los que les gusta calentar las bancas o las sillas, porque ya eso se acabó. Ahora Dios quiere meter la iglesia en una nueva etapa de trabajo y preparar una iglesia más dinámica y más efectiva que la que teníamos antes. A mí todavía me asusta mucho cuando yo escucho que un cristiano me dice: estoy deseando que ya todo esto pase y que volvamos a la normalidad. Cuando la gran cantidad de profesionales expertos en el mundo, cuando la misma Biblia, cuando todo nos hace entender que esa normalidad que teníamos antes no va a volver, o por lo menos no muy pronto.
Pareciera que no estamos entendiendo. El mundo entero no volverá a ser igual. Y la iglesia todavía está dentro del mundo. La iglesia como medio de entretenimiento, por lo menos aquí en California, lo dijo el gobernador, va a abrir hasta el 2021, entre junio y octubre del 2021. Estoy hablando de esa iglesia de show, de esa iglesia donde la gente llega a ser espectadora de lo que está pasando al frente. Esa iglesia va a tener que esperar. Pero la iglesia discipuladora ya abrió, está aquí. Somos tú y yo, dispuestos a contarle a todos quién es Jesús y lo que puede hacer en sus vidas. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Juan 15:16. Señor Jesús, queremos entregarte una cosecha el día que tú vengas. Queremos, Señor, poder compartir tu palabra con muchas personas que están a nuestro alrededor, que tal vez nunca hemos alcanzado para ti, familia, amigos, vecinos. Pero en esta hora, Dios, queremos poner ante ti nuestro corazón, nuestra vida, para que tú, Señor, nos uses, para que tú tomes nuestra vida y la uses para hacer discípulos y para construir esta gran iglesia, la novia del Cordero, por la que vienes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.